Muy buenas tardes, estimados amigos, hermanos, queridos estudiantes que nos están expectando allí desde la web. Estamos aquí para poder desarrollar esta clase bíblica titulada Escudriñando la Biblia. Sí, queremos extenderles una cordial bienvenida a nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Peruana Unión de Juliaca. Siéntanse bienvenidos y vamos a compartir con ustedes el repaso de la lección de Escuela Sabática. Para esta primera sesión de la Escuela Sabática tenemos un invitado del todo especial, nuestra primera autoridad de la Escuela de Ingeniería Civil, el ingeniero Ekler Mamani. Ingeniero, su saludo. Bueno, Pastor Garrido, Pastor Pichén, es un honor para mí estar en este set para hablar de un tema muy importante que es la lucha visible e invisible, ¿no? Nosotros a diario tenemos luchas en nuestras vidas. Desde los inicios del pecado en el cielo, se inició pues por una decisión entre el bien y el mal. Sí. Nosotros cuando escuchamos rumores de guerras, muchas veces yo me puse en el lugar, ¿no? Cuando hay una guerra, no sé si estaré del batallón victorioso o del batallón derrotado, ¿no? Es un tema muy importante porque a diario en nuestras vidas tenemos grandes luchas entre el bien y el mal. Sí, y por eso, para dar inicio a este repaso de la lección, vamos a pedir la dirección de Dios para comenzar a estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? Inclinamos el rostro, queridos amigos, ahí donde están ustedes, acompáñenos en esta oración. Oremos. Querido y cariñoso Padre Celestial, te damos gracias por esta linda oportunidad de poder abrir tu palabra, pero no podemos hacerlo, Señor, sin la dirección de tu Espíritu Santo. Permite, querido Padre, que este importante tema de la lucha entre el bien y el mal y el gran conflicto, Señor, podamos entender y podamos tomar una buena decisión en nuestras vidas, para vida eterna y para salvación. Bendícenos con tu presencia en este lugar, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La guerra visible, la guerra invisible. Este es el tema de la lección de esta semana. El texto bíblico de memoria se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista viene a ser, según el texto, superior a otros profetas, ¿no? Pero notemos quién fue Juan el Bautista. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Juan el Bautista también pasó momentos difíciles. Y si uno llega a comprender la importancia que tiene Juan el Bautista, dice, ¿cómo Juan el Bautista puede llegar a dudar, ¿no? Porque hay una parte en donde él se hace una pregunta. Y es que muchas veces nosotros no comprendemos que el tema de la duda no está asociado a cuánto tú prediques, o incluso no está asociado a cuántos años llevas en la iglesia, ¿no? Sino está asociado a cuán arraigada está tu fe. Si Juan el Bautista, allí puesto en la cárcel, fue acechado por el demonio, ¿no? Con ese interrogante, pues si él es el mensajero y el otro es el Señor, Jesús, ¿por qué Jesús no hacía nada para salvarlo? ¿Por qué Jesús no hacía nada para libertarlo? ¿Por qué Jesús seguía predicando mientras el que le había preparado el camino o el que le había bautizado estaba en la cárcel? En realidad había un conflicto en el corazón de Juan. Juan el Bautista pudo decir, me equivoqué de persona, ¿no? Preparé el camino para otro. Poniéndonos en el lugar de él, cualquiera hubiera pensado eso. Así es, ¿no? Mientras Jesús estaba predicando, él estaba pasando sufrimiento en la cárcel. Sin embargo, notamos también que Jesús no abandonó a Juan el Bautista, ¿no? Por más que Juan el Bautista envió a sus discípulos, ¿no? Ante Jesús, Jesús le dio palabras de ánimo y de esperanza cuando le expresó, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? Le estaba diciendo, en otras palabras, las señales de que el Mesías estaba aquí. Ya el Señor estaba liberando a aquellos oprimidos, ¿no? Que quizás estaban oprimidos por el enemigo de Dios. Entonces, esas palabras confirmaron a Juan el Bautista que en realidad él no se había equivocado. No tenía por qué desanimarse, tenía que seguir confiando que Jesús
es el Mesías, el Salvador, el gran libertador. Y si nosotros queremos contextualizar un poquito, de repente algún hermano, algún amigo, o de repente alguno de nuestros estudiantes que en este momento nos está contemplando allí en la web, de repente estás pasando por un momento difícil, por un momento conflictivo en tu vida. Quizás te has dedicado tanto en la obra del Señor que de pronto estás viendo que pareciera como que no hay frutos. Quizás estamos dirigiéndonos a algún hermano de la iglesia cuyos hijos de repente están rebeldes y de pronto entonces hay un conflicto en su corazón, así como luego en Juan, y está diciendo: Señor, si yo predico, Señor, si yo llevo gente a tus pies, ¿por qué mi hijo se está apartando? Quizás estoy en la iglesia equivocada, quizás estoy en el camino incorrecto. Si esas dudas están en tu corazón, pues aquí hay esperanza, donde está el texto acerca de Juan el Bautista. Esas cosas no deben hacerte dudar, debes afianzarte más que en las palabras, en los hechos. ¿Cuáles hechos? Este es un hecho importante para nuestra vida. No te desarraigues de aquí. Jesús bien pudo haber dicho: vayan y díganle a Juan que no se preocupe, que yo he hecho el trabajo. Pero más que hablar, Jesús lo que hizo fue mostrar las obras que él estaba haciendo. Pastor, también habría que recalcar la lección anterior del Sermón del Monte, donde se habla de las bienaventuranzas. Yo pienso que Juan el Bautista es bienaventurado, ¿no? Porque los que padecen persecución a causa de la palabra de Dios, pues están en el cielo, ¿no? Así es. Justamente con nuestro Salvador. Esa bienaventuranza que usted nos habla nos trae mucha esperanza, nos debe servir de bastante consuelo. Y ahí se ve el gran conflicto, creo yo. ¿Quién se encarga de hacer de repente dudar a Juan el Bautista? Es el diablo, ¿no? Poner en duda que él era el que preparaba el camino y que no encuentra otra razón. Así es. Así como lo sembraba en Juan, también él quiere sembrar en nuestro corazón la duda. Quiere sembrar también en nuestro corazón las incertidumbres que van a hacer tambalear nuestra vida cristiana. Así es, y no solamente Juan el Bautista afrontó esa lucha, ¿no? También hemos comprendido que también en la vida de Jesús notamos que también hubo un gran conflicto, ¿no? Desde el comienzo, Satanás quiso quitar la vida a Jesús, ¿no? Cuando mandó a matar a través de Herodes, ¿verdad?, a los niños menores de 2 años, ¿no? Y no solamente en esos momentos, si seguimos analizando, por ejemplo, la vida de Jesús, también notamos que fue tentado en el desierto, donde Satanás quiso aprovechar la naturaleza humana caída de Jesús para tratar de tentarlo y hacerlo caer en tentación, pero se equivocó. El segundo Adán pudo vencer, ¿no?, la tentación, siempre con el escrito está, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y así seguimos también viendo que a lo largo de su vida quiso desanimar y a veces utilizar también a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a los religiosos de aquella época, para tratar de colocarle trampas, de hacerlo quizás caer en algún punto para tomarlo prisionero, para castigarlo y quizás para impedir que siga predicando el Evangelio de salvación. Sin embargo, Jesús pudo ser un vencedor en cada momento de su vida, y quizás la victoria que pudo obtener y que nos da esperanza a todos los seres humanos fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, ¿no? Allí donde Jesús pudo en realidad demostrar el carácter de Dios, ¿no? Ese carácter donde había sido mancillado en el cielo, diciendo que Dios era un Dios injusto, un Dios arbitrario, ¿no? Cuando Satanás se rebeló en el cielo, aquí Jesús demostró que en realidad Dios es amor. Cuando contemplamos la cruz, podemos ver que Dios es amor, pero que también Dios es justicia, ¿no? Porque el que comete pecado, dice la Biblia, tiene que morir, ¿no? La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Pero vemos que Jesús demostró, ¿no?, a través de su muerte, demostró que Dios es amor, pero que también Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces Satanás, todos sus argumentos que tenía contra Dios, quedó en la nada, quedó derrotado, ¿no? Entonces quedó como el gran engañador, el mentiroso. Entonces vemos allí, no solamente en la cruz, sino también en la resurrección de Cristo, cómo Jesús finalmente pudo vencer
la muerte, también consecuencia del pecado y del mal. Entonces, al analizar la vida de Cristo, vemos, ¿no?, la lucha entre el bien y el mal, pero lo que nos da esperanza es que Jesús, como ser humano, igual que nosotros, pudo ser un vencedor, ¿no? Así es. Y nos da a todos nosotros la esperanza que también nosotros, con la ayuda de Jesús, también podemos ser vencedores. Qué importante poder recalcar el gran conflicto en la vida de Jesús, ¿no? A veces nosotros leemos la Biblia, pero vemos el gran conflicto solamente en la cruz. Pero como bien se dijo, en realidad Cristo tuvo el gran conflicto todos los días de su vida, ¿no? Jesús fue tentado, a diferencia de nosotros, cada minuto de su vida. Un solo pecado que Cristo hubiera cometido y todo se hubiera terminado. Un solo pensamiento, una sola mirada. El gran conflicto se desarrollaba con mucho más ahínco. El versículo que nos trae esta semana nos habla exactamente de eso, ¿no? Cuando Cristo estaba predicando, cuando Cristo estaba en esta tierra, existía mucho mayor conflicto, muchas mayores trabas, ¿no? A tal punto que Juan el Bautista estaba en la cárcel, o que Jesús era acechado por aquellos fariseos que con preguntas viles trataban de hacerlo caer, ¿no? Y es lo mismo que pasa con nosotros también, ¿no? Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más buscamos consagración, Satanás está tratando siempre de acecharnos, ¿no? De eso trata el verso de memoria un poquito, ¿no? En la vida del cristiano, después de tomar la gran decisión del bautismo, no todo es color de rosa. El enemigo es astuto. Los engaños a diario los vivimos como personas. Pero un gran ejemplo tenemos de Jesús, con la respuesta que decía, escrito está, apártate de mí, Satanás, ponía fin, ¿no? Él en ningún momento tuvo una duda de decir, si soy el Hijo de Dios, ¿qué hago acá padeciendo, no? Entonces sus respuestas eran, y las tentaciones creo que eran mayores. Gran ejemplo nos deja Jesús al respecto. Así es. Cuando nosotros contemplamos un poquito la victoria de Cristo, nosotros tenemos que entender que nosotros aquí tenemos que decidir por uno de los dos señores. O decidimos por Jesús o decidimos por Satanás, pero tenemos que decidir por uno de los dos señores. Y ese Señor va a compartir con nosotros los frutos de sus obras. Si nuestro Señor es Jesús, entonces Él va a compartir con nosotros los frutos de la victoria, la vida eterna. Pero si nuestro Señor es el diablo, pues tenemos que entender que lo del diablo es una causa perdida. El diablo es el más grande cobarde que existe. Él sabe que su batalla está perdida. Por supuesto que sí, Él lo sabe. El problema es que Él no quiere sufrir el castigo solo. Ese es el meollo del asunto, ¿no? ¿Con quién te vas? ¿Con Cristo o con Satanás? Así es. Cristo es el vencedor por excelencia, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estimado hermano, maestro de escuela sabática, sería muy bonito que para este sábado prepararas un testimonio corto, impactante de la guerra espiritual en tu propia vida, para que de ese modo también la lección sea significativa. Y sería muy bonito también que dentro de tu clase de escuela sabática pidieras algunos testimonios que sean cortos, pero que al mismo tiempo muestren esta guerra espiritual en la vida de cada uno de los miembros de tu clase. Bueno, vamos cerrando un poquito, pastor. Sí, en realidad estamos muy agradecidos por su asistencia en este programa de escuelas de repaso de la lección de escuela sabática, y lo invitamos para que sigan ustedes asistiéndonos cada viernes en este mismo canal de esta red social. Que Dios les bendiga y sigamos adelante siguiendo a Cristo Jesús. Quiero terminar esta parte solo mencionando que queda claro que el gran conflicto es entre Dios y Satanás. Y quiero terminar leyendo Mateo 10:34, que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero, preciados hermanos, va a traer espada para
juzgar a los que no tomaron una buena decisión, a los que decidieron el camino ancho y no el angosto. Si tú quieres tener vida eterna, la decisión está, la lucha, seamos vencedores escogiendo a Dios. Vamos a concluir con una pequeña oración. Te invitamos ahí donde estás para que puedas también cerrar los ojos y acompañarnos en esta breve oración. Oremos. Nuestro querido buen Dios, Señor, te damos gracias porque tú nos permites acogernos, Señor, a la victoria que Cristo Jesús ha tenido allí en la cruz. Te agradecemos porque nos permites tener esta libertad de elección. Ayúdanos cada día, por medio de los méritos de Cristo Jesús, a ser vencedores también en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Están saliendo y han salido a lo largo de este programa las direcciones de email, de Facebook y de YouTube para que ustedes puedan también hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y también si tienen alguna pregunta, alguna duda. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la siguiente semana.